Sé que muchos de vosotros estabais esperando un vídeo como este, porque muchísimos de vosotros os estáis preguntando qué es lo que va a pasar después de el terremoto, el tsunami, provocado en los Estados Unidos como consecuencia el pasado viernes de la bancarrota del Silicon Valley Bank, al que han seguido posteriormente el Signature y el Silvergate. Os estáis preguntando muchas cosas, porque se dicen muchos comentarios. Pero claro, algunos lo que hacen es incendiar el terreno, otros provocar el pánico, otros por el contrario tratan de apaciguar las aguas, pero ¿cuál es la realidad de todo esto? Yo quiero hacer aquí algunas puntualizaciones al respecto, sobre todo porque más allá de lo que está ocurriendo al otro lado del Atlántico, lo que nos interesa a nosotros los españoles es qué es lo que va a pasar con nuestros ahorros. ¿Están seguros? ¿Puede haber algún tipo de corralito? ¿Existe riesgo de quiebra de algún banco español? ¿En qué medida lo que está ocurriendo allí puede trasladarse aquí? ¿En qué medida podemos vernos afectados? ¿Es esto el principio de una crisis financiera internacional a gran escala? ¿O se va a quedar aquí? ¿Ha sido provocada? ¿O por el contrario ha surgido un poco por casualidad, entre comillas, cuando las casualidades en el mundo financiero no existen? En fin, muchas preguntas para las cuales servidor obviamente no tiene muchas respuestas, ¿no? Para eso están los expertos y yo no lo soy. Pero sí quiero puntualizar algunas cosas, algunos datos en relación a lo que tiene que ver con el panorama financiero español, lo que a nosotros nos atañe, lo que a nosotros nos afecta. En la medida en que, bueno, cuál es el riesgo real que están pudiendo correr supuestamente los ahorros que podemos tener depositados en las entidades financieras españolas. Bienvenidos amigos a La Ventana Esmeralda. Hoy un vídeo especialmente delicado, un tema que nos afecta a todos, un asunto que obviamente está en la boca de todo el mundo, porque más allá de que se puedan tener o dejar de tener más o menos ahorros, evidentemente una incipiente, si es que es una incipiente, y parece ser que sí, crisis financiera internacional a gran escala, pues obviamente al final va a afectarnos a todos, si es que finalmente esto se traduce pues en lo que algunos han dado en llamar ya como el principio de una nueva crisis financiera internacional a gran escala. La verdad, amigos, es que, como decía al principio, a modo de preámbulo, son muchas las preguntas que nos hacemos. Son muchísimas, entre otras, y la principal es si existe riesgo real de que lo que está pasando allí se pueda trasladar a Europa y más concretamente a España. La pregunta es sobre si esa desconfianza generalizada que está provocando que sean numerosos los depositarios, los clientes de bancos en los Estados Unidos que están corriendo a sacar sus ahorros de los bancos porque consideran que estos no están seguros, por mucho que el pasado viernes, pues bueno, el seguro correspondiente haya salido a la palestra para decir que los dineros están seguros, y por mucho que Joe Biden haya dicho hace tan solo unas horas en una locución dirigida por televisión al pueblo norteamericano de que todo está seguro, bueno, ya sabemos todos que precisamente cuando dicen esto, y lo dicen estos, pues es cuando precisamente hay que poner todas las alarmas a funcionar. Pero, ¿qué va a pasar en España? ¿Qué va a ocurrir con nuestros ahorros? ¿Los bancos españoles son seguros? ¿Existe riesgo de que en alguno pueda haber sorpresas? ¿El Fondo de Garantía de Depósitos estaría en condiciones de poder afrontar una respuesta ante una posible quiebra de un banco español? Son muchas preguntas, ¿verdad? Muchas preguntas y la verdad es que, como digo, pues las respuestas las saben ciertamente pues cuatro, ¿no? Posiblemente los que estén detrás de toda esta historia, porque, como decía antes, las crisis, el estallido de las burbujas, cuando pasan estos colapsos, pues no son por casualidad, sino que son producto y consecuencia de una serie de circunstancias que ya se venían, en este caso, ver venir desde hace tiempo, pero que son activadas en un momento dado porque a alguien le interese que así sea.
Se ha comprado masivamente deuda pública por parte de bancos, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Y justamente en el momento en el que la Reserva Federal allá y el Banco Central aquí están subiendo de una manera continuada los tipos de interés, hasta el punto de que nunca jamás en la historia se habían producido tantas y tan seguidas subidas de tipos, esto está trayendo como consecuencia principal, entre otras cosas, la caída en la rentabilidad de la deuda, que es deuda de la que está llena los balances de los bancos. Y claro, cuando estas cosas pasan, pues, como dije el otro día, cuidado que viene el lobo, y como el lobo no termina por llegar, pues al final nadie se lo cree hasta que llega, ¿no? Bueno, en lo que concierne a España, amigos, más allá de que el dinero de los bancos, pues, funcione con ese privilegio estatal de la reserva fraccionada o fraccionaria, es decir, que de cada 100 euros que les dejas en depósito, ellos solamente conservan uno, y el resto juegan con él, como les apetece, sin que tú seas consciente de ello, o a lo mejor sí, pero bueno, ¿qué más te da, no? El problema no se da porque tú vas a por tu dinero normalmente y el dinero se te da el mismo día o a lo mejor al día siguiente, si es una cantidad importante. El problema radicaría en el caso de que se produjera una extensión de un problema como el que está aconteciendo ahora mismo. El problema es que si se produce un colapso, aunque sea más allá del Atlántico, eso se puede extender y la gente empiece a correr como loca para sacar el dinero de los bancos, el dinero que es suyo. Y entonces puede ocurrir, estoy hablando de un supuesto que no se ha dado y espero que no se dé, pero en Argentina se dio en el año 2001, en Chipre también, unos años después, y quién sabe si estamos abocados a algo parecido, pueda ocurrir que se dé el fenómeno conocido como el pánico de los ahorradores, es decir, que un conjunto muy grande y generalizado de clientes de distintos bancos acudan al mismo tiempo a por el dinero que es suyo y que tiene depositados en los bancos y entonces se encuentre con la desagradable sorpresa de que el banco le va a decir que no dispone de ese dinero porque no le tiene. Lo cual además es cierto, porque lo tiene invertido por ahí, ha jugado con él y lo cierto y verdad es que no lo tiene. Claro, si van 1, 5 o 50 o 500 o 2000 a por él, lo va a tener, pero como vayan 200.000 o 2 millones, entonces la cosa va a ser bien distinta. Es lo que se conoce como el pánico de los ahorradores. Ante circunstancias como esta que se podían producir, todos hemos oído hablar de los famosos rescates, ¿verdad? Un banco puede ser rescatado. Las cajas de ahorro fueron rescatadas en el año 2012, si no me falla mala memoria. Es lo que se conoce como el bail-in o rescate exterior, es decir, se inyecta dinero público para solventar los problemas económico-financieros de una entidad financiera. Pero esto, claro, al final supone que todos tengamos que contribuir, además en contra de nuestra voluntad, a salvarle el culo a los bancos, ¿no? En una situación de crisis. Por eso, como la cantidad de dinero fue muy grande, la que hubo que inyectar en el año 2014, la Unión Europea llegaron a la conclusión de que de eso de rescates exteriores, que eso se iba a acabar, que a partir de ahora los rescates de tener lugar serían rescates interiores, es decir, lo que se conoce como el bail-in, frente al bail-out, que era lo que habíamos tenido hasta entonces. Eso significa que en caso de crisis, que en caso de un colapso de un banco, serían los acreedores del mismo los que pagarían las consecuencias, lo mismo que los accionistas. Pero ya no sería el contribuyente general, es decir, ni tú ni yo, salvo que seas acreedor o seas accionista de esa entidad. Pero claro, fijaros que la pregunta subsiguiente os la estaréis haciendo muchos. Bueno, y entonces, Antonio, ¿es posible un corralito en España? ¿Es posible que si se llega a una circunstancia extrema de expansión, de un colapso como el que está aconteciendo en los Estados Unidos, eso se pudiera expandir al resto de los países, en este caso España, y pudiera afectar de manera generalizada a los bancos españoles? ¿Es posible que eso se pueda producir? Pues es una pregunta muy interesante para hacerse, pero sobre el papel yo creo que en un caso de colapso, un caso de riesgo generalizado de una hecatombe económica financiera internacional, eso sí se podría producir. Y lo que está muy claro es que, si no de una manera general, sí está contemplada incluso la posibilidad de un corralito a nivel particular. Me explico.
No está contemplada tanto por parte de la Unión Europea que de una manera generalizada se produzca un corralito en todos o en la mayor parte de las entidades financieras españolas, caso de una hecatombe financiera. Pero sí está prevista que se pueda producir de manera particular, es decir, que pudiera eso afectarle a uno o a varios bancos. Y tan previsto lo tienen que voy a daros el dato para que vosotros mismos seáis los que indaguéis sobre él. En el año 2014 se elaboró la Directiva de Reestructuración y Resolución de Entidades Financieras y Sociedades de Inversión de Servicios Bancarios. Ya sé que es un título muy rimbombante, ¿verdad? Bueno, pues esta directiva prevé la posibilidad de un corralito. El tiempo de ese corralito, para el que no sepa todavía lo que es un corralito, sería la restricción temporal de disposición de una parte del dinero del que eres titular. Es decir, no lo perderías, sino que durante un tiempo, que está previsto que sea de 2 días en la Unión Europea, caso de que se tuviera que aplicar esta directiva para un caso concreto y particular, no podrías disponer, es decir, tendrías una restricción temporal de tu dinero, pero no perderías la titularidad ni la propiedad. Bien, esto, como digo, ocurrió en Argentina en el año 2001 y en Chipre posteriormente, y también en Grecia años después. Entonces, esa posibilidad existe, claro que existe, y además está contemplada en la directiva. De esto yo no oigo hablar a nadie. No quiere decir esto que mañana tenga que haber un corralito en España, ni general ni particular, pero sí está prevista la posibilidad de que eso pueda acontecer y la directiva lo contempla. Otra pregunta que os estáis haciendo, bueno, ¿y mis ahorros están seguros? ¿Qué pasaría si se produce una quiebra de un banco? Bueno, nos han hablado mucho del Fondo de Garantía de Depósitos. En los Estados Unidos tienen un seguro, no me acuerdo ahora muy bien cómo se llama, que ha salido precisamente a colación el pasado sábado concretamente, para dejar claro que en un principio, eso es lo que se dijo, todos aquellos importes que no superaban los $250.000 estarían asegurados, pero como el 97% de los clientes del Silicon Valley Bank resulta que tienen importes en sus cuentas muy superiores a esas cantidades, el domingo, con carácter urgente, tuvieron que salir a la palestra los mecanismos reguladores del sistema en los Estados Unidos para dejar claro que cualquiera que fuera la cantidad depositada estaría asegurada, más allá de los $250.000 que en un principio eran los que estarían protegidos. ¿Qué es lo que pasaría en España? En España tenemos el Fondo de Garantía de Depósitos, una institución creada en el año 2011. Se les ha llenado la boca diciendo que, bueno, que no pasa nada, que por cuenta y por persona, cada titular, cada depositario en este país que tenga dinerito puesto, lo tiene cubierto hasta los 100.000 euros. Bueno, está muy bien, queda bonito y además te da una sensación de seguridad. Pero, el problema es que esto es mentira. El problema es que no es verdad. O mejor dicho, no es todo verdad lo que están diciendo. Porque en España tenemos depositados casi 1 billón con B de euros en las cuentas de los bancos españoles a nivel particular. Casi 1 billón, ha bajado hace un poquitín, unos días nada más. Bueno, pues solamente voy a aportaros un dato. Y el dato es el siguiente. En el año 2018, que es el último dato al que yo he accedido relacionado con lo que dispone el Fondo de Garantía de Depósitos, había en el Fondo de Garantía de Depósitos 2.182 millones de euros, que son unos cuantos. Pero claro, 2.182 millones de euros, frente al billón largo que por aquel entonces había depositado en las cuentas de los bancos españoles, en caso de un cataclismo, en caso de un colapso, no digo ya generalizado, sino de algunos bancos, ¿con qué dinero iban a responder? Con 2.182 millones. Repito, es un dato del año 2018, porque no he sido capaz de hacerme con ningún otro más actualizado. Tampoco son muy transparentes, ¿eh? Tampoco son muy transparentes. Entonces, bueno, yo por lo menos tengo mis serias dudas. Aquí, bueno, no tenemos más que normas, que leyes, que protecciones, pero ahora la verdad son reales, pueden ser efectivas, se pueden implementar. ¿O es pura palabrería y puro papel mojado? Y otra cuestión, ¿habéis oído hablar de los test de estrés? Los test de estrés se llevan haciendo en Europa desde el año 2009. En un principio se hicieron cada año y luego pasaron a hacerse cada 2. Los test de estrés lo que miden es la capacidad que una entidad financiera tiene para hacer frente a un escenario adverso, como el que estamos viviendo ahora. Se han hecho unos cuantos en los últimos tiempos. Este año
ya se ha dicho que se va a someter a las entidades financieras europeas, a las más importantes, 8 de las cuales son españoles, al test de estrés más intenso y más exigente de la historia. Me sorprende en parte, porque ya también he hecho algunos vídeos al respecto y os he dicho una cosa, os lo voy a poner con un ejemplo para que lo entendáis. Si resulta que para aprobar un curso, para pasar de curso, cuando el niño para pasar de curso tiene que sacar un 5 en una asignatura, y resulta que no saca el 5, pues hombre, habrá que bajar el baremo. Pues bueno, resulta que para que pase el curso el año siguiente lo que se hace es que en vez de un 5 se va a pedir un 3. Con un 3 pasas de curso. Pero como por razones X, pues resulta que el 3 sigue siendo alto para que muchos niños puedan pasar de curso, se termina bajando al 2. Eso es exactamente lo que se ha hecho en Europa con los test de estrés. Se ha sometido a algunas pruebas de resistencia a los bancos con unos parámetros que cada vez han sido menos exigentes y que al fin y a la postre, al final, todos los han podido superar. Y luego lo que nos cuentan es que la salud de los bancos europeos es buena. ¿Realmente es tan buena? Cuando todos sabemos que los balances están inflados hasta la médula, que todo está manipulado, lo sabemos desde hace mucho tiempo. ¿Realmente la salud de los bancos europeos es tan buena? ¿Realmente la salud de los bancos españoles es tan buena como nos cuentan? ¿Por qué tanto oscurantismo entonces con los test de estrés? ¿Por qué tanto oscurantismo con el Fondo de Garantía de Depósitos? ¿Por qué tanto oscurantismo con el tema del corralito? El corralito, la directiva, no quiere decir que vaya a ser y que tenga que producirse, pero no está mal hablar de ello. Nadie dice una palabra de todas estas cosas. La pregunta es ¿por qué? La respuesta yo al menos la sospecho, pero no sé si vosotros compartís la misma opinión. Bueno, pues yo creo que con todo lo que os he dicho, amigos, pues es suficiente. Me he alargado un poquito en este vídeo porque creo que era importante todo lo que tenía que contaros. Que nadie se lleve las manos a la cabeza después de oír este vídeo, porque no ha sido la intención ni el objetivo de decir, bueno, pues ahora saco el dinero del banco. No tienes que sacar el dinero del banco. Tú tienes que hacer lo que creas que tienes que hacer. Hay muchas alternativas, hay muchas fórmulas. Yo siempre he dicho que en el banco el dinero no está seguro. Pero eso no quiere decir que el dinero se tenga que marchar, porque en casa tampoco lo está y si lo llevas a otro sitio X, pues tampoco lo estaría en su totalidad, ¿no? Que cada uno vea primero, antes de tomar las decisiones importantes, todos los pros y todos los contras. Pero yo he querido hoy poner encima de la mesa una realidad. La realidad de unos datos y de unas cuestiones de las que no se hablan, pero que no porque no se hablen dejan de estar ahí. Gracias, amigos, por la atención que me habéis dispensado. Una vez más, os lo agradezco mucho. Salud y libertad para todos.